A veces correr el riesgo es la única opción que tenemos. Y hoy, en Reinventando tu Vida, vamos a platicar acerca de qué sucede cuando uno decide decir, va, me aviento y me voy a tirar al vacío. Vamos a platicar del tema con Tete Hermosillo, terapeuta. ¿Cómo estás, Tete? Hola, muy requete bien, muchas gracias. ¿Y tú, Kelly? También. Me Con el gusto alegro de saludarte nuevamente y con este tema que parece mínimo, pero no es tan mínimo, tomar decisiones. Es el paso, yo creo, es el famoso salto cuántico, el de que ya te atreves y ya agarra vuelo uno. A ver, ¿qué es eso de caer al vacío, soltarte al vacío? Exactamente en qué te deberíamos de entender, pues por eso. Se escucha muy riesgoso, ¿verdad? Muy. Lanzarte al vacío, cuando yo trato a mis pacientes, significa atrévete a lo desconocido. Atrévete a hacer lo que no has hecho, dejar de hacer los patrones que ya que estás repitiendo, para poder entender que no nada más existe esa posibilidad. Si te fijas, no toda la gente se lanza al vacío, casi siempre traen un librito ancestral y de vivencias. Entonces, lanzarse al vacío, como no hay tanta gente, es más posibilidades. No es que esté vacío, vacío, es un terreno en donde existen infinitas posibilidades, las cuales no puedo verlas porque el miedo me impide lanzarme al vacío. ¿Miedo a qué? O sea, miedo a que no resulte, miedo a que me estampe. Fíjate que el cerebro está como diseñado para la supervivencia, ¿no? Y no para la felicidad, sino para la supervivencia. Y la mente tiene como peligroso lo desconocido y lo conocido lo tiene como, pues por aquí vamos, ¿no? O sea, es más tranquilidad aparentemente, porque pues es una falsa tranquilidad. Al final de cuentas, como dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer, y ahí es donde está el error, donde no nos atrevemos. E incluso cuando hay familias donde dice, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar medicina, pero ¿cómo si todos han sido abogados o la mayoría han sido artistas o la mayoría, o el que dice, voy a ser artista? No, no, ¿cómo? Si eso se mueren de hambre o Sí. batallan mucho. ¿Y de qué vas a vivir? Ya, exactamente, ¿no? Entonces, y el que se atreve se lanza al vacío. Entonces, lanzarse al vacío no es así de buenas a primeras, ¿no? Cuando están conmigo y dicen, es recurrente lo que me pasa con tal decisión que tomo, siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Entonces, ¿y por qué pasa si lo haces de una forma diferente? Pues, ¿de qué forma? No conozco otra. Es muy válido. Aquí se le presentan no posibilidades. Yo no voy a decirle qué es lanzarte al vacío, qué vas a encontrar en el vacío. No te voy a decir qué vas a encontrar en el vacío. Lo que te voy a decir es, vamos a ver tu mapa emocional para que entre los dos ajustemos esa brújula que nos va a decir hacia dónde nos vamos a lanzar. No se debe de hacer ni lo hagan es de forma irresponsable y sin control. O sea, sí hay un método donde poquito a poquito, en pequeñas acciones. Y es que se dé cuenta el paciente de las opciones que tiene, de ese mapa o de ese patrón que viene repitiendo, o es que se dé cuenta de dónde está el origen de sus miedos. O sea, ¿qué es lo que descubre un paciente cuando llega contigo y te dice eso? Oye, pues total que no resulta. Invariablemente, en la terapia emocional, como la manejo, la fórmula en que la manejo es que me expongan el síntoma. El síntoma te lo voy a reducir a salud, dinero y amor, vamos a suponer. Esos son síntomas, no nada más tiene que ser, incluso salud va la enfermedad. El dinero es, oye, porque no me rinde o porque trabajo mucho y no gano lo suficiente. Y en el amor, porque siempre me son infieles o porque, etcétera, ¿no? Dependiendo. Primero platicamos del síntoma, cuál es lo más recurrente que te ocurre que no puedes salir de ese patrón, Bucle. de ese bucle, sí es cierto, de ese bucle. Entonces, una vez que ya escucho, voy haciendo un mapa de sus emociones, no nada más de lo que él o ella haya vivido, sino que también ancestralmente cómo viene sucediendo esto. Se le muestra y entonces se identifica el origen precisamente del temor, porque al final de cuentas el temor es el que nos impide el avance. Y ese Temor a lo temor, desconocido. lo que tú has visto con tus pacientes, ¿el temor es interno o es externo? Me explico. Por ejemplo, temo más la crítica de la familia
algo externo, temo más yo fracasar y que no resultó el negocio. ¿De dónde viene más el temor, de adentro o de afuera? Ahorita que comentas eso de fracasar, tenemos temor a cometer errores. Ujú. Es interno porque no es lo que nosotros sentimos. Y podríamos decir, lo alimenta lo externo. ¿Ok? Como que cuando tenemos también, cuando estábamos chicos, cuando estábamos niños, error que cometíamos y pues implicaba un castigo Ujú. o decir, tienes que pagar las consecuencias. Entonces, está nuestro cerebro programado o nuestro inconsciente programado para decir, cometes un error, eres un fracasado. Tache. Ujú. Exactamente, o sea, romper y cancelar eso. Ujú. Hay que reestructurar ese concepto. ¿De qué manera? Sobre la marcha, dependiendo que le encontremos bien el significado, el origen de tu miedo, entonces ya lo vamos a deshacer. Ujú. Porque el error no te hace identidad. El error es algo que te hace más sabia, que te hace adquirir más conocimientos, en donde sabes que cometí un error, entonces este no es el camino. O sea, si, como dicen, no porque atropellaste un perro, ya eres la mata perros. Ujú. Ujú. Entonces, no es identidad. El error no es identidad. Sí, no Simplemente. debería. No debería, es verdad. Pero pues acuérdate que nuestros primeros maestros son nuestros padres y entonces hasta los mismos animalitos, ¿cómo los educan? Con los errores y el periodicazo. Ujú. Y a nosotros, te vas a sacar puros dieces, te vas a sacar puros dieces y en lugar de sentirnos motivados al momento en que te sacas 9, cometiste un error. No, soy de lo peor, soy una. Por eso te digo, es interno también porque somos los peores jueces. Nos Ujú. juzgamos severamente con base en la información que recibimos y la que aceptamos. Ahí sí deberíamos de decir esto no lo acepto para que el inconsciente no se haga cargo de la información que pusieron Y que no lo sigas repitiendo, y obviamente. que no lo siga repitiendo. Ahora, cuando hablas de el error, ¿cómo generar o cómo lo trabajas con los pacientes para cambiar este ADN o esta información que ya traemos codificada de el error es malo, el error lo tienes que evitar, o por lo menos que no se note, ¿no? Que también es la otra. Pero ¿cómo lo trabajas? ¿Desde dónde se trabaja eso en terapia? ¿Y qué tanto se logra, no sé si decir, disfrutar el error, aceptar el error, vivir con esa incertidumbre y el error? ¿Cómo es esa evolución que haces en terapia? Como te comentaba, el cerebro está programado para la supervivencia. Lo demás es información externa. Hay que ver qué concepto tienes de la palabra error. Como te digo, no es identidad. Y también ver desde dónde traes arraigado ese concepto y quién hizo un juicio o de dónde salió un juicio tan severo, porque Ujú. somos severos con nosotros mismos, ¿no? ¿Quién te enseñó a enjuiciar tan fuerte? Entonces ahí vamos viendo y lo ponemos, ¿sabes cómo le hago principalmente? Me pongo en los zapatos de la persona y a la persona la pongo en los zapatos me pongo en los zapatos de la persona, pero cuando es niño, y a Ok. la persona lo pongo de grande, Ujú. como si fuera su yo pequeño. Ujú. Entonces le digo, me equivoqué. O sea, ¿qué soy? ¿Eres un pa' acá, eres un pa' allá? ¿Me vas a decir eso? No, no, pues está chiquita. O sea, estás aprendiendo. Entonces, haces una especie como de una terapia de empatía, Ajá. donde te pones en los zapatos de la otra persona, pero de ti misma cuando estabas pequeña. Eso es muy confrontativo, pues muy duro, ¿no? Sí, todas las terapias Ajá. mías son muy duras. Ajá. Sí, Pero digo, muy reveladoras, obviamente, ¿no? exactamente. Ajá. Y sí, y ahí es donde realmente el inconsciente lo sorprendes y dices, a la torre, o sea, ¿qué estás haciendo? Estás maltratando día con día a ese niño interior que está tan herido porque cometió un error y el error lo califica su inconsciente como algo imperdonable y que te da identidad. Y por lo tanto ya no intento nada. Ya de adulto, ¿cómo me voy a arriesgar a que me vuelvan a juzgar o me vuelva yo a juzgar? Recuerda que cuando se implanta un programa que te impide avanzar, como dicen el universo, la vida, Dios, quien quieras, se encarga de recordarte que tienes que trabajarlo. Ujú.
Entonces te va presentando cada vez situaciones en donde vuelves a cometer errores, vuelves a cometer errores. O sea, es el que te comentó, el patrón repetitivo, el síntoma del por qué me pasa todo el tiempo esto, por qué me está pasando todo el... Ah, bueno, pues entonces ya trabajamos sobre esa situación repetitiva y luego te das cuenta de que no fue para tanto lo que tú hiciste. Entonces sí hay que ponerte en los zapatos de los demás, de ti misma principalmente, para y evitar y también trabajar sobre el complacer a los demás para hacerles creer que no cometemos errores, que somos un modelo, pero pues en realidad parte de la terapia es vámonos a hacer tu universo, tu propio pensamiento, tu propio mundo, porque aquí está dentro. Y está hecho con ladrillos externos. Vamos a hacer nuestros propios ladrillos. No importa que sean de palitos, no importa que sea de paja, pero es tuyo. Son tus decisiones, son tus gustos, son tus talentos que puedes desarrollar y que te lo impide el miedo, la crítica, A ser desleal a la ese lealtad linaje, familiar. ¿no? La lealtad familiar, Y exactamente. es inconsciente. Sí, es una programación que hay veces que no necesitan ni decírtelo. Ya lo traes grabado Ujú. en el momento en que naces. Entonces, de ser doctora, no, el de obedecer. Y que la separación del clan, pues es muy dolorosa. Si simplemente el cerebro es para que la Ujú. supervivencia, la gente es parte de nuestra supervivencia, somos interdependientes. Imagínate una separación del clan, son muy dolorosas y aún así sí las sugiero. Muchas veces las sugiero la separación del clan y no se atreven y híjole, es increíble lo que me está diciendo la terapeuta. Por lo menos mientras estás en terapia conmigo, te recomiendo que vayas a un espacio donde no esté intoxicado y trabajamos y una vez que vuelvas a tu clan, no te voy a decir que te salgas, tú solo te vas a querer salir. No significa que los dejas de amar, significa que respetas sus creencias, sus patrones, pero también respetas las tuyas propias, lo que tú deseas para ti, que es a lo que verdaderamente venimos. Y entonces saltar al vacío es, si lo estoy entendiendo bien, no nada más es tomar decisiones, digamos, de vida, amor, dinero, todo eso que decías ahorita, sino de autoconocimiento, principalmente. Identificar de manera precisa, y ese es el acompañamiento que doy, identificar de manera precisa cuál es el verdadero miedo. En una ocasión tuve un paciente que le dije, lánzate al vacío. Entonces me dijo, no puedo. El contexto era un paciente muy celoso. Ujú. Entonces me dice, es que me dice que va a ir Al FanFest. al Ajá, FanFest, ajá. y entonces yo no quiero que vaya. Si quedamos en que no iba a salir ella y yo tampoco voy a salir. Entonces digo, esos tratos se me hacen tontos. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo, me estoy reprimiendo para lograr la represión tuya. Es una Ujú. manipulación. Entonces, y le pregunté, ¿por qué no quieres que vaya? No, pues porque hay muchos hombres y a mí me gustan mucho las muchachas guapas, ya ando con una muchacha muy guapa y de seguro todo el mundo la va a estar viendo. No lo puedes evitar. Y no es la más guapa del mundo, las ven a todas. No, pero que a lo mejor ella, y empezó. De las preguntas que le iba haciendo, le iba cerrando todas sus excusas. Ujú. Para mí eran excusas. Hasta que llegamos al punto en donde tuve una relación anteriormente y me fueron infiel. Y dije, entonces tu temor es que te sean infiel. Pues claro, ¿quién no tiene ese temor? Pero espérame, le dije, ¿qué pasa si te es infiel la persona? ¿Cuál es tu verdadero temor? Tu hombría, el que dirán Ujú. o perderla. Y se suelta llorando. Tengo mucho miedo de perderla. Paz que vuelas a perderla, le digo, por ese control que según tú te puede funcionar al. Entonces el mapa emocional era a través de una experiencia que vivió y se protegió tanto que la forma de poder avanzar, según él, en una relación era bloqueándola, Ujú. bloqueándola. Cortando alas. Ajá. Ujú. Entonces, ¿y qué hago? Lánzate al vacío. Me da miedo, lánzate al vacío. Y, ok, toca terapia todavía dentro de poco, es muy reciente esto. Y lo que hizo es dejarla ir al evento y observar qué es lo que pasa verdaderamente. Entonces, sí fue
reconfortante porque no pasó nada. Y si pasó algo, no vi. Y ella no cambió conmigo. Ok, entonces no la vas a perder. Y existen más posibilidades de que soltándola, ella más se apegue a ti. Como hay un TikTok que dice, viejo, voy a ir a una fiesta. Y lo, sí, vieja, de ahí me voy a ir a un hotel con un hombre. Sí. Y de ahí me voy a emborrachar. Sí. Y la mujer se pone, no, algo está pasando. Entonces es lo mismo, mientras más libertad y todo, hasta una misma dice, no, ¿qué es lo que está pasando? Entonces me quedo. Entonces, para que vean que que decía, sí, 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 se estaba lanzando al vacío, al vacío. Entonces, y logró que no se fuera. Se oye de chiste y todo, pero así es como funcionan las cosas, efectivamente. No es que haya vacío abajo. Abajo hay infinitas posibilidades de solución a los patrones que estás repitiendo, al síntoma, que ya estás harta, que ya no cabes, que ya quieres una solución. Ahí está lleno de infinitas posibilidades, pero precisamente ese miedo a dejarla ir a la fiesta sola o a dejarlo ir de viaje solo, ese miedo es el que te impide ver que hay infinitas posibilidades. Permíteselo. Vamos a ver qué pasa. Se puede hasta la confianza, sí, no nada más en las cuestiones de pareja, en las cuestiones del dinero, en las cuestiones del empleo. Que no, ya tengo muchos años aquí, me da miedo cambiarme, no sé cómo me va a ir en otra parte, más vale empleo seguro y seguro aparentemente e infeliz que arriesgarlo. nuevo y desconocido. Entonces, más vale malo conocido que bueno por conocer. No, no. Ahora, cuando hace un momento que tú hablabas de saltar al vacío, no es, digamos, como un acto temerario, ¿no? De, pues me voy, ¿no? Así como, me sacaste la lengua, entonces nos divorciamos. Y, a ver, hablabas tú de un método de pasos y para allá va mi pregunta. Cuando está uno en una situación, la que comentabas ahora, estoy harta de X situación, ya quiero tomar acción, actuar por impulso tiene un costo. No actuar o, ¿no? Después de 30 años intentar actuar también tiene un costo. No sé si se puede hablar de tiempos o de pasos o cómo lo manejas en terapia para que esto sea sano, que no sea me fui y me estampé. Por etapas. Ok. Sería muy irresponsable que viniera una persona y me platicara su situación matrimonial o su situación económica y le dijera, aviéntate con esto. Lo que hago primero es precisamente ver el mapa emocional. ¿Qué es lo que hay? Encontrar el origen. Invariablemente de que la tarea sea lanzarse al vacío o no. Es encontrar el origen del temor. Encontrar su cadena, su bucle. Una vez identificado, hacerlo ver qué tan grande verdaderamente es ese problema o inquietud, ese temor. O sea, esa situación que genera un temor tan intenso, si es proporcional, eso no es proporcional. O sea, esto que te pasó es extremo. Sobredimensionado. Exactamente. Entonces ahí es cuando le baja de intensidad, pidiéndole, por ejemplo, sabes que obsérvate en la situación en que tienes temor y observa bien, así como le dije a la persona, cuál es tu verdadero miedo. Tu verdadero miedo es perderla, porque sufriste mucho cuando te fue infiel la otra, pero no porque la otra cometió un error, todas las mujeres tenemos esa identidad. El error no hace identidad. Y aprendiste con aquel error que cometió otra o tú mismo, del haber soportado, aprendiste a que no te va a volver a pasar. Entonces, ahí es cuando les digo, así tú encuentras cuál es el verdadero temor que tienes. O sea, tengo miedo a perderlo todo, tengo miedo a la separación del clan. Y una vez que lo identificas y hasta lo anotas, automáticamente baja de niveles La ansiedad. el miedómetro. Baja de niveles. Y cuando baja de nivel el miedo, obviamente tienes un poco más de, tienes la cabeza menos caliente. Más claridad. Más claridad o menos oscuridad. Ok. Y te ayuda a que por lo menos ya aceptes un poco que, bueno, voy a aventarme con cosas pequeñas. No.
Si no tienes confianza de que se vaya a una fiesta, ok, ten la confianza de aviéntate, no hablándole cada 3 horas para ver cómo está, porque eso es parte de tu control. Pero en esas 3 horas pueden ocurrir muchas cosas, sí, lánzate al De vacío. pequeños pasitos. Pequeños pasitos. Ok. Y cuando te das cuenta que el primer pasito sale bien, como que te empieza una especie de adicción. Y dices, a ver, otro pasito. Porque vas generando autoconfianza. Sí. Ok. Y fíjate que lo que me encanta a mí de estas terapias, se hacen independientes, no dependen de mí. Ujú. Y dejo de ganar dinero, ¿no? Pero me fascina darme cuenta que la persona ya tiene las herramientas, que no necesita estar viniendo conmigo por cada uno de los casos, sino que se queda con las herramientas y se pueden aplicar en la salud, en el dinero, el amor, en todas las áreas de tu vida. Y el lanzarte al vacío es una de las herramientas, creo que más poderosas que pues, se pueden ofrecer, no nomás yo nada más repito y acompaño. Yo no te voy a decir dónde te lances, pero sí te puedo mostrar tu diagnóstico, el origen de tu diagnóstico y decir, ¿cómo la ves si tu brújula la ajustamos de esta manera? Y te lanzas. No, pues me da miedo. Ok, vamos a empezar con pasitos pequeños. Yo te voy a acompañar. ¿Y qué pasa? Me imagino que ha ocurrido más de una vez que alguien se lanzó al vacío y dice, ándale, que no me funcionó, ¿no? O sea, yo tal vez pretendía poner un negocio y no pegó, ¿no? Por ejemplo. El hecho de ya haberme animado, aunque el resultado no sea el ideal, ¿le deja más ganancia al paciente o lo ves como en un retroceso y dices, uy, llegó peor, ¿no? Después de que ya no le funcionó el negocio. ¿Cuál es la experiencia que has tenido cuando la gente sí se aventó y aún así no le salió? Ok. Primero logramos que se lanzara al vacío. Ok, perfecto. Oye, el negocio no pegó. Volvemos a empezar. O sea, decir, ¿sabes qué? ¿De verdad esa es tu vocación? ¿De verdad es lo que a ti te encanta hacer? Nos vamos otra vez al interior, a lo profundo, porque obtuve un crédito y me voy a aventar a lo que siempre pensé. Espérate, a lo mejor eso que siempre pensaste no es tu vocación. Mm. Hay que encontrar, o simplemente los que no han caído. Oye, no caigo, no sé, o sea, estoy en ascuas de me lancé, pero todavía no llego. También puede ser así. Ok, eso precisamente en ese inter de que te lanzas y de que llegas es donde aprendes a volar. Es donde aprendes a volar, abres tus alas. Y eso todavía es más rico en el sentido de más millonario. Sí, como más autoconocimiento, pues, Sí, ¿no? y extiendes las posibilidades porque te vas a caer así y te va a ir bien. O sea, una vez que trabajamos el mapa emocional, ¿no? Porque si trabajamos un mapa emocional y no ajustamos la brújula, te vas a estrellar, te vas a estrellar. Entonces, por eso es el acompañamiento. Entonces, si en el proceso, sabes que está tardando mucho este proceso, no te desesperes porque es parte del proceso y has vivido años el error, por llamarle así. Entonces, mejor en el inter que aterrizas, extiende tus alas para ver si hay más posibilidades todavía de otra opción. Antes de que se termine esto de aterrizar, fíjate que me doy cuenta que prefiero esto. Estás a tiempo, cámbiale. Entonces, si te estrellas, es porque no estaba bien ajustada la brújula. Y sí se asumo la responsabilidad. Y no te estoy diciendo yo te garantizo que te va a ir bien. Depende mucho de la información que Sí, me está dando claro. el paciente y de lo verdaderamente interesado que está, porque a veces la desesperación les gana. Es que necesito dinero, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ya no puedo estar yendo a tantas terapias porque tengo que estar pagando. Sí, es que hay veces que hasta se te multiplica para que puedas entrenarte en lo que te vas a lanzar para lograr el éxito. Ahora, tú hablabas de etapas, ¿no? Y eso también es Sí, aprendizaje, el decir, bájale a la ansiedad, porque por andar actuando tan rápido, mira el resultado que has tenido. Ahora la opción duele, es, hoy tengo que esperar, ¿no? A que fermente esta cuestión, ¿no? Para que empiece a dar frutos y no ha de ser fácil como paciente. Me refiero fácil a que no es una solución mágica, pues, ¿no? O sea, no de que sea imposible, sino de que aquí implica trabajo,
O sea, no es, voy con té, pum, varita mágica, vámonos, no saliste de aquí como si nada. Sí hay un trabajo que tiene que realizar el paciente. Sí, hay veces que yo me quedo con dolor de pecho de cómo van Simbrados. Desimbrados por ver por dentro todas sus capacidades, todo su amor, todo el valor de valer que tiene cada quien y que se ha visto opacado por las creencias, por los patrones, por lo vivido también, ¿por qué no? ¿Mm? Porque el cerebro te condiciona, la mente te condiciona, le ayuda a la mente, dice, ¿sabes qué? No te funcionó, te pusiste en Aguas. riesgo, entonces ya ni lo intentes, y lo intentas por otro lado, en otro escenario, al final de cuentas es lo mismo y volvemos a caer. Tiene mucho que ver, sí, el paciente. Definitivamente, tiene mucho que ver las ganas y, por ejemplo, si dentro del proceso entra en un estado de ansiedad, tranquilo, no tenemos que devolver para ver de dónde viene esa ansiedad. Y posiblemente sea de la educación, de la educación que nos dieron, de lo que nos exigieron cuando estábamos pequeños o de lo que le exigieron a uno de mis hermanos y lo pusieron como palo de gallinero si no lograba el objetivo y yo me aplico antes de que me pase lo que le pasó a mi hermano. No necesito ni tener la experiencia, nomás ver lo que le hicieron, no, pues no cometer un error, me va a pasar eso. Entonces, ver el origen de esa ansiedad, esa desesperación. Oye, te digo, de lo que has visto, ahorita que hablabas de los miedos y demás, ¿sí es real que existe el miedo a ser exitoso? O sea, ¿eso también se grabó en los genes? Sí, y la mayoría de las personas, te digo, el cerebro no está acondicionado, como programado para que estés feliz, para que vivas y punto. Te guste o no te guste la forma en que vivas, a mí me encargaron que estuvieras vivo. El éxito es, muchas veces lo califican con base en lo que has obtenido, obtenido, porque ahí es a ver cuánto ganas, qué puesto tienes, ok, pues, y qué negocio, cuántas viviendas has adquirido, cuántos carros has tenido a la edad de esta, y muchas veces hasta se pone metas uno, a los 40 años voy a tener esto y esto otro. Y si no lo logras por situaciones que no viste tu mapa, no viste tus patrones, etcétera, etcétera, te sientes fracasado. También la lealtad al clan. Si vienes de una familia que le ha batallado y que dice, no, pues somos bien felices, bien pobres, pero bien felices, creen que la felicidad es el éxito. Siento que la felicidad es un estado emocional, vaya, o sentimental, no sé, no la felicidad. Entonces, el éxito es que te sientas pleno, que te sientas realizado o que te sientas ya en el camino a la realización. Desde que estás en el camino a la realización, porque muchos estamos perdidos. Desde que estás ya en el camino, ya empiezas a experimentar felicidad y empiezas a experimentar el éxito, pero nos apanica, porque les apanica. ¿Por qué? Porque no lo conocen, no lo conocemos, el éxito, y entonces para la mente lo desconocido es peligroso. Entonces, igual que el dinero, o sea, tener mucho dinero, los dichos de antes, el dinero echa a perder a la gente. Cierto. Es que, híjole, hay tanta frase, ¿no? Hay tanto patrón que hay que romper. Y romper un patrón es lanzarse al vacío. Y eso, ahora que te escucho y todo, me quedo pensando si saltar al vacío tiene que ver más con yo creo que no puedo con lo que va a venir, más, o que eso pesa mucho más a con qué me voy a encontrar. Porque al final, si hay alacranes, pero yo sé pisar y matar alacranes, pues no va a pasar nada. Pero si creo que va a pasar una cucaracha y me va a matar, pues entonces no me siento capaz de enfrentar me siento como muy vulnerable, ¿no? Okay. Si tú te vas sin las herramientas suficientes para lanzarte al vacío, la vida a veces te lanza a fuerzas. Esa es otra. No te lanzaste, te lanzaron, ¿no? Exactamente. Te empujaron. Y ahí es donde te puedes encontrar con esa situación que me estás comentando, ¿no? Entonces, la vida precisamente te hace que con los recursos que tengas te defiendas de los alacranes, cucarachas o del escombro, le te vas a ir a estrellar, etcétera, etcétera. Maduras porque maduras. Aunque no tengas acompañamiento, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que madurar. Y hay personas de 50, 60 años
pues obviamente que ya no son los mismos cuando tenían 5 años, pero no porque estudiaron, no porque la vida te hizo evolucionar a fuerzas. ¿Qué necesidad? ¿Por qué no mejor ir evolucionando con felicidad, con paz y aceptando la guía? Eso es bien importante. Aceptar la guía. Y el aceptar la guía es un lanzarse al vacío. ¿Por qué? Porque sí te puedes llegar a poner hasta en contra de tu propia familia. Porque ¿cómo se te ocurre a ti? Esta terapeuta está loca. Que no me ha tocado, ¿no? Porque regularmente, le digo, esto es confidencial. Mis métodos puede que no los entiendan algunas personas, pero lo que quiero es que lo experimentes. Si te vas a lanzar con las herramientas que ya traes cargando, es muy posible que no te pueda ayudar a ajustar tu brújula y a ver dónde caes. Pero si ya te abres a terapias o te abres a decir, ok, quiero conocer mi interior, no lo que esperan de mí. Entonces, cuando te abres a eso, ok, entonces tú mismo vas viendo cómo está tu estructura mental, heredada, adquirida, como quieras, y la coherencia que hay con tus deseos y con tu mente. Entonces, tumbarse la idea de cometer errores me hace tonto o me da una identidad, y transformarlo en me hace sabio. Sé que este camino no es. No nos atrevemos a ir por otro porque tenemos muchísimo miedo a lo desconocido. Entonces, sí, con un buen acompañamiento, creo que hoy precisamente estaba recibiendo mensajes de agradecimiento, de que a algunas personas le dije, estoy cansada. Les dije, ya no me estén hablando en la noche, haz lo que te estoy diciendo, ya sin explicarles el por qué, el acá, el allá, porque es cuando me doy cuenta que quieren hacerlo a su manera. Entonces, lo siento mucho, si tú lo haces ahorita a tu manera y no quieres comprender lo que te estoy diciendo, te vas a estrellar. Y eso es lo de menos, me vas a hacer quedar mal como terapeuta. Eso es lo que me duele. Oye, bueno, hay una frase que se le atribuye a Einstein, ¿no? Que dice que locura es esperar un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. Exactamente. Y mi frase cuando les digo, boca de loca no se equivoca, haz lo que te digo. Entonces sí se animaron, algunas de las personas, fue un grupo, algunas personas se animaron y recibí mensajes de agradecimiento. Y me dijeron, y yo lo que contesté es, gracias por agradecer y por la confianza que tuvieron al lanzarse al vacío sin que yo les pudiera explicar por el exceso de trabajo, sin que yo les pudiera explicar el origen, el mapa y el resultado. Pero no es obviamente lo más saludable. Pero en este caso ya estaban aferradísimos a usar sus propios métodos. Y no, órale, se hace así y confía. Boca de loca no se equivoca y el diablo no es diablo por diablo, sino por viejo. Súmale que soy terapeuta, tengo mucho a favor, órale. Entonces, gracias a Dios, sí, las cosas se han dado. Hasta ahorita creo que ha funcionado. Tete, para la gente que nos está escuchando, que te está escuchando ahora y que diga, a ver, yo me he sentido así, ¿no? Yo he sentido que topo con pared, hago, no salgo de lo mismo. No es por falta de ganas, no es porque no sea creativa, no es porque no sea inteligente. ¿Qué le dirías ahorita a la gente que está enfrentando una situación de bucle, y que tal vez ya dijo, ay, bueno, ya, es por demás, ¿no? ¿Para qué lucho si el resultado va a ser el mismo, ¿no? Y entonces, híjole, tal vez no estoy siendo feliz, pero ya, me cansé. ¿Qué le diría? ¿Qué hiciera eso? Abandonarse. Mis métodos no funcionan. Lo que he hecho no me ha funcionado. Ay, se le echa la vida. Y es cuando la espiritualidad entra y te dice, por fin soltaste la situación. Déjame arreglo esto. También hay herramientas para eso, donde qué bueno que tomaste la decisión de abandonarte. Mira, así en ese abandono es en el que es mejor punto para trabajar. Es lo mejor. Y si está consciente de que dice, pero sí, pero no me puedo abandonar, es lanzarse al vacío. Y al principio de mis procesos, llegó un momento en que yo me cansaba.
Ahorita ya sé cómo dirigirme espiritualmente a quien corresponda. Te digo, hice todo lo que estaba dentro de mis posibilidades. Encárgate, por favor, de lo imposible. Y con toda la confianza del mundo, pero por la experiencia de los años, las cosas se arreglan. Pero cuando no tenía este conocimiento y me cansaba, parecía que la vida estaba esperando que yo soltara ese problema para arreglármelo. Y de verdad estoy agradecida con la vida porque muchos errores que cometí me hicieron crecer. No me hicieron una tonta, no me hicieron una fracasada, me hicieron crecer. Me dolió mucho reconocerlos. Y les duele a muchas personas reconocerlo, ¿no? Pero no, definitivamente no hay fracasados. Hay personas que no han sabido qué hacer con tantos errores y transformarlos, en lugar de transformarlos en sabiduría. Y entonces me sigo definiendo por el error. Y sigo ahí, ¿no? Ese es justamente lo que se puede romper con terapia. Ajá, ¿no? Así cuando vienes aquí, te hago, a ver, te sales del bucle, ya. Pero ¿y ahora qué hago? Esto es totalmente desconocido para mí, lo sé, pero no estás solo, te voy a acompañar. Y aparte me encantó lo que dijiste hace rato de todas las cosas, de que uno puede crear ese universo, ¿no? Al final de cuentas es sí, pues naces con una historia, vives tal vez en la inconsciencia, hay quien le llama dormido, ¿no? Como le quieran llamar, pero bueno, vienen a terapia, prendes la lucecita y a ver con qué te encuentras, ¿no? Que también eso es bien interesante. Y también ese es un miedo, ¿no? Tal vez no soy linda de bonita, ¿no? Sino tal vez, tengo algunos detalles. Ubicarlos ¿cómo se llama? En el valor que se tiene real, ni sobreestimado ni subestimado. Regularmente vienen subestimados, sí me he topado con sobreestimados. Cuando está subestimado, tienden a llorar. Cuando está sobreestimado, tienden a enojarse conmigo, pero funciona. Porque ya más o menos sabes cómo debes de tratar a las personas, ¿no? Las personas muy lógicas también es un método diferente que tienes que utilizar. Las personas extremadamente sensibles también es un caos. Hay veces que me pones situaciones difíciles y digo, ¿me lanzo al vacío o me lo aviento? Y funciona. Sí se puede. Sí se puede. Pues te un placer, como siempre, escucharte. El tema, obvio, lo vamos a tener que retomar en algún momento. Y te quiero sugerir, si le puedes comentar a las personas que nos están viendo y escuchando, bueno, pues hacerle la invitación para que nos sigan aquí en el canal. Y si tienen dudas, que nos dejen sus comentarios. ¿Cómo ves? Me parece bien. Toda la información que requieras para ponerte en contacto con nosotros, contigo también en el canal, está aquí, creo que abajo, va a venir. Por ahí va a estar. Por ahí va a estar, por acá no lo sé. El productor, señor José María, es el que decide cómo es eso, pero ahí viene la información, los teléfonos, la ubicación, porque no soy de aquí ni soy de allá, Guadalajara, Hermosillo, Obregón, Navojoa. Pero también en línea. En línea. También se vale la terapia. Digo, al final, híjole, cuando se trata esto, es padrísimo hacerlo presencial, pero en línea también funciona mucho. La primer sesión es muy recomendable que sea presencial. Ya las demás, dependiendo si se pueden hacer en línea. Perfecto. Pero lo más que se pueda hacer presencial, qué bueno. De acuerdísimo. Porque se observa el lenguaje no verbal, se observan las microexpresiones y es más difícil nada más con la pura cara estar... obtener información. Obtener información inconsciente. De acuerdo, pues te un placer. Muchísimas gracias. Ay, el placer es... Y hasta el próximo programa. Saludos a Chema, que anda allá. Saludos a todos. Saludos, José Pásenla Llanos. bien.